Hoy celebramos el Día del Escritor en Argentina en homenaje a Leopoldo Lugones, este maravilloso escritor cordobés que tuvo la idea de innovar la escritura. Digo, innovar por su impronta del modernismo, ¿no? Se atrevió a descifrar cuestiones que por ahí no se trabajaba anteriormente, como por ejemplo cambiar la métrica de los poemas, la melodía que tienen esos poemas, también incluir palabras que por aquel entonces no se utilizaban. Y algo que me apasiona, que me gusta mucho, tiene que ver con esto de combinar sensaciones, hablar de una idea visual, pero también llevarla a lo auditivo, a lo táctil. Eso me parece maravilloso de sus escritos y obviamente también que fue un aporte del modernismo. Mis escritos tienen, creo, algunos rasgos, algunas huellas del modernismo. Creo que también tiene algo del surrealismo, ¿no? Movimiento también artístico que busca una asociación libre, ¿no? No todo es filtrado por la razón, que las ideas, que las sensaciones puedan fluir y que fluyan espontáneamente, ¿no? Y en ese fluir espontáneamente se combina, se mezcla lo real con lo imaginario, con la ficción, creando como un mundo paralelo, se podría decir, ¿no? De lo real y de lo imaginario. Creo que también por ahí mis escritos tienen algo que ver también con la discapacidad, ¿no? Más precisamente por ahí en los cuentos, esto de hablar de cómo es vivir con una discapacidad visual, cómo las personas con discapacidad visual percibimos los entornos, las personas, los objetos, ¿no? Y también obviamente un gran componente con la cuestión de la militancia por los derechos de las personas con discapacidad, también la cuestión de lo humano, ¿no? de rescatar, de tener siempre en cuenta lo humano. Creo que mis escritos van por ese lado, ¿no? Tratando de unir lo que uno escribe con estos movimientos artísticos. Y algo que por ahí siempre es muy frecuente, la consulta, la pregunta que tiene que ver con cuando uno escribe, ¿no? Las experiencias son propias y a veces sí y a veces no, ¿no? A veces son experiencias propias y otras son ajenas y no solamente de amigos o gente que uno conoce, sino historias que por ahí uno escucha en la calle, en el micro, caminando. Pero creo que también a veces son un poco propias, porque uno cuando las escribe lo hace con mucho detalle, con mucha profundidad, y es como si uno viviera esas experiencias de otras personas. Eso suele pasar mucho. También una pregunta muy frecuente es si se nace escritor. Y sí y no, ¿no? Hay personas que nacieron con ese talento natural y hay otros que tenemos que aprender a escribir, ¿no? Que tenemos ese impulso, algo que puja dentro nuestro por salir y uno tiene que aprender a cómo expresarlo. Y ahí obviamente en ese aprendizaje el leer mucho es fundamental, leer todo, lo que te gusta y lo que no te gusta, y escribir mucho. Pero que ese escribir tenga una intencionalidad, ¿sí? Que uno tiene que trabajarlo. No es, me surgió así y ya queda así, ¿no? Sino trabajar en buscar un modo expresivo más rico, más bello, donde uno pueda jugar con la forma y el contenido, ¿no? No es solamente con quedarse con eso. Y las cuestiones de las influencias también son importantes en un escritor. En mi caso, con la literatura argentina, ¿no? Que uno por ahí fue como leyendo mucho. Yo creo que cuando reviso y releo, ¿no? Porque también esa es una cuestión de cuando uno escribe, releer, de ver, bueno, cómo lo dije, lo puedo cambiar, puedo buscarle otro giro, puedo utilizar otra palabra. En ese releer encuentro mucho, humildemente, ¿no? Cuestiones de Dolina. Mi escritura es muy dolinesca. Esto de lo humorístico, esto de lo mitológico, esto
de lo del barrio, ¿no? Lo sencillo, lo simple. Creo que por ahí también hay cuestiones del negro Fontana Rosa, esto de el chiste, la humorada, el modo también coloquial de decir algunas cosas. Creo que también puede haber algo de Sacheri en esto de la descripción evocativa melancólica, ¿no? Tan bella de Sacheri. Bueno, podría nombrar muchos más, ¿no? Pero creo que sí, uno incorpora todo lo que va leyendo y lo vuelca, como en mi caso, en los poemas, en los cuentos, en los relatos, en los guiones, en los cómics, ¿no? En todo lo que uno va haciendo. Y no sé si hay un estilo, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿cuál es tu estilo? Y no sé. Dolina repudia mucho esta cuestión de los estilos, ¿no? Él dice que hay géneros, ¿no? En este caso la literatura, y después, bueno, habrá subgéneros, pero que no sé si el estilo es algo tan importante. Yo no podría como definir alguno puntualmente. En este día del escritor, quisiera mandarle un fuerte abrazo a los escritores contemporáneos y también a aquellos que han pasado. Yo soy un convencido que la literatura argentina aportó muchísimo a la literatura universal. Grandes escritores, ¿no? Podemos nombrar Borges, Cortázar y tantos otros, ¿no? Pero que han aportado muchísimo desde las innovaciones y también desde las adaptaciones, ¿no? a lo criollo. Yo creo que ha aportado muchísimo y por eso hoy es un día de mucho festejo, de mucha alegría para quienes nos animamos a escribir. No sabemos si bien o mal, pero que nos animamos, nos animamos.